Bueno, pues Mara Galleda, buenos días y muchísimas gracias por atendernos a la Fundación Luchadores Saba. Bienvenida a estas entrevistas con las que intentamos conocer un poquito más, pues bueno, la discapacidad en todos sus aspectos y sobre todo ahora derivado de esta crisis que estamos viviendo. Bueno, Mara es psiquiatra, experta en autismo, es la creadora y coordinadora del programa Amitea. Y en primer lugar, Mara, yo lo que quería preguntarte para ponernos en situación es exactamente el trastorno del espectro autista, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Es un conjunto de problemas, es decir, no es una enfermedad concreta con una causa concreta, ¿no? Como otras condiciones pues de enfermedad, ¿no? Es un conjunto de dificultades en la comunicación, sobre todo en la comunicación y la interacción social, y en el tipo de comportamientos e intereses que tienen algunas personas. Entonces, esa combinación de dificultades hacen que haya una serie de personas que cumplen unos criterios diagnósticos que están establecidos, que tienen muchas dificultades en la relación con el mundo. La relación con el mundo, un mundo donde vivimos que es muy social, donde la comunicación es esencial, donde hace falta una flexibilidad importante, que es una de las grandes dificultades, y donde hace falta filtrar la información para poderse comunicar y estar en el mundo, que a veces les cuesta a estas personas que tienen dificultades en el procesamiento de la información sensorial. Entonces, hay distintas presentaciones. O sea, la forma de presentación es muy heterogénea porque, como te comento, bueno, pues estos síntomas o estos dominios de síntomas son tremendamente amplios, y en la comunicación no verbal nos podemos encontrar desde personas que directamente no tienen lenguaje y no tienen capacidad para expresarse sin lenguaje, con gestos, con miradas, con expresiones faciales, o nos podemos encontrar gente que tiene lenguaje bueno, que es capaz de comunicarse relativamente bien, pero que no es capaz de entender más allá del lenguaje todo lo que lidia en una relación interpersonal, con lo cual, bueno, pues la dificultad en la reciprocidad, en la iniciación, en un montón de aspectos de la interacción social, hace que tengan dificultades para encajar, ¿no? En el mundo que, bueno, pues donde predomina otro tipo de capacidades. Mara, dificultades para encajar en el mundo habitual, y entiendo que en una situación como la que hemos vivido, de estar encerrados en casa, que ya a la mayoría de la población nos ha costado entenderlo, incluso asimilarlo, entiendo que para las personas que sufren este trastorno ha sido más complicado. ¿Cómo ha habido que manejar esa situación con ellos? Mucho más complicado de forma general. Yo sí que quiero introducir diciendo que cada persona con autismo es una persona con autismo, entonces hay bastante variabilidad. De forma global es mucho más complicado por muchas razones. Por un lado, es muy frecuente que haya discapacidad intelectual, y cuando no hay discapacidad intelectual, que haya dificultades en funciones ejecutivas, que son las funciones cognitivas de planificación, de flexibilización, de jerarquización, un montón de cosas. Es decir, que el primer aspecto que habría que señalar es a todas las personas con discapacidad intelectual el comprender una situación compleja, cambiante, nueva, muy difícil. Pero incluso a las personas sin discapacidad, en algunos momentos también es difícil, no tanto el comprender la situación, pero sí el planificar una vida alternativa, como si dijéramos, por esas dificultades que comentábamos. Entonces, yo diría que lo más difícil ha supuesto para las personas con grandes discapacidades. Dentro del autismo, las personas con gran discapacidad intelectual, que no van a comprender y que además tienen una rigidez y una necesidad de rutinas, de conocer, de anticipar, que hace muy difícil el cambio, ¿no? Una situación como esta. Esos paseos, Mara, que en un principio se hablaba que eran necesarios para este tipo de personas, efectivamente lo eran. Hemos oído algunas versiones que incluso decían que, bueno, que quizá había que aguantarse, sin embargo otras que no, que era necesario. El problema es que no se puede generalizar, y generalizando se hace daño. Nosotros trabajamos
en una unidad hospitalaria de atención a los problemas médicos. Hay una serie de disposiciones generales que se han establecido, por ejemplo, con el confinamiento que tú hablas. Eso lleva a decisiones clínicas dificilísimas y que además hay que individualizar. Por supuesto que hay a muchas personas a las que darse un paseo les libera de carga, de estrés y les beneficia enormemente. Y a nosotros eso nos parece muy bien. Prescribir eso ya es otra cosa, de forma generalizada. Y sobre todo prescribir eso de forma un poco general y en cualquier momento. Dentro de esos conflictos que ha habido de distintas perspectivas, ¿no? De cómo situarse ante una situación así, ¿tienen que pasear o no tienen que pasear? Depende también mucho en qué exacto momento de la pandemia y desde dónde uno esté hablando. Claro, nosotros desde el hospital no hemos apoyado de forma generalizada los paseos, sobre todo en las semanas en que se nos ha solicitado, donde estábamos en un pico de la pandemia, que estábamos en una crisis sanitaria sin precedentes, con unos hospitales absolutamente saturados, con un nivel de contagio poblacional bestial y con una incapacidad por parte de los servicios sanitarios para dar respuesta a las necesidades de la población. Entonces, de forma generalizada, nosotros en ese momento hemos priorizado el intentar apoyar a las familias para intentar cumplir la norma del aislamiento social. Eso incluía el confinamiento, pues incluía el confinamiento. Nosotros siempre hemos apoyado individualmente cualquier necesidad pues de dar un paseo, dependiendo también de donde uno viva, claro. La falta de comprensión de la situación también conlleva a una falta de comprensión a veces de las normas que se establecen para evitar un contagio. Con lo cual, pues personas con gran discapacidad intelectual o con autismo pueden no tomar todas las precauciones necesarias para ser contagiados o para contagiar. También puede ocurrir que hay muchas personas que tienen comorbilidades médicas. Eso hace que uno sea más vulnerable para contagiarse o para tener una evolución peor. Y en esos momentos de pandemia terrible y de saturación del sistema está además pues lo que te decía antes de las dificultades de atención. Claro, los ingresos hospitalarios han sucedido durante unas semanas en unas condiciones terribles, en condiciones de aislamiento absoluto, de que era dificilísimo procurar un acompañamiento durante el ingreso, que es algo que nosotros siempre intentamos favorecer, nosotros de protocolos para que las personas con autismo puedan estar acompañadas todo el tiempo, si puede ser en habitaciones individuales. Claro, todo eso se llevó al traste la situación de saturación del sistema. Entonces, imaginarse un ingreso de estas personas en condiciones de aislamiento, de EPIs, de compartir los espacios, de sitios saturados, de tener que colaborar con medidas como oxigenoterapia, nos hizo que en un momento dado priorizáramos el no contagio absolutamente. No dejando a las familias solas, porque una de las cosas que hemos priorizado es mantener el contacto y dar todo el apoyo necesario para que se pudiera realizar de la mejor forma posible el aislamiento. Pero ha habido momentos en que efectivamente hemos priorizado el no contagio y el apoyar el aislamiento. Después, según va pasando la saturación del sistema, las cosas cambian completamente y lo que al principio parecía que iba a ser complicado, como es un ingreso acompañado, pues ahora lo es menos, ahora hay espacio, hay margen para ingreso, hay menos carga viral en el ambiente, con lo cual el riesgo de contagio, bueno, pues es menor, ¿no? Entonces, bueno, las salas de espera llegaron a estar a un nivel de saturación y de sobreestimulación sensorial que es dificilísimo de tolerar para estas personas, con lo cual efectivamente ha habido momentos en que ha habido que priorizar la emergencia sanitaria de salud pública y en otros momentos donde la individualidad de las necesidades personales ya se ha podido tener más en cuenta, ¿no? Y esa prioridad que tuvisteis en ese momento, había que explicárselo también en muchas ocasiones a estas personas que sufren TEA. ¿Cómo se explica eso? Bueno, a ver, si el problema para las personas con autismo no era poder dar un paseo. O sea, a quien ha habido que explicarlo es a las familias, y las familias han sido súper comprensivas en la grandísima mayoría y lo entendían perfectamente y eran los primeros que querían proteger
a sus hijos de esa posibilidad, ¿no? Entonces, eso no hemos tenido problemas. Siempre cuando uno atiende a miles de personas, pues hay alguien disonante. No ha habido dificultad ni con familias ni con asociaciones. Han entendido perfectamente esta postura. Para las personas con discapacidad, ya digo, hay personas como especialmente inquietas o con situaciones de residenciales pues muy precarias, y en estas personas es fundamental moverse, y nosotros desde luego siempre hemos apoyado que si tenían cualquier problema con las fuerzas de seguridad, ahí vamos a estar para apoyarles, y hemos apoyado decisiones familiares que son responsabilidad de los padres, evidentemente, ¿no? Cuando hay un estado de alarma. Eso, ningún problema. El problema es que ha habido familias que han puesto a lo mejor quizá muchas energías en decir, bueno, es que hay que pasear, porque son distintos y no necesitan. El cambio de rutina ha sido tan brutal que por mucho que hubiera un paseo, es un cambio de rutina respecto a estar en su centro de día, colegio, demás. Es decir, es un cambio de rutina exactamente igual. Hay quien ha necesitado salir por estrés, por ansiedad, por ese tipo de cosas. Y en esos niños, perfecto, ¿no? Que salieran. Pero el gran reto ha sido el cambio de rutina. Como el confinamiento ha durado un poquito, hemos visto que en muchas situaciones se han podido adaptar las familias y los hijos a esos cambios de rutina y se han re-rutinizado. A mí más miedo me da ahora la desescalada, porque tiene mucho más componente de incertidumbre, de cambio, de vuelta a la normalidad, que no es una normalidad. No es Sí, que de repente se salga a la calle y se pueda volver al centro de día, hacer las actividades con las personas, con el contacto y en los grupos que se tenían antes. Y sobre todo, porque aunque sea diferente, el problema es que va a ser cambiante, y la adaptación al cambio es un problema. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo que, añadido al estrés acumulado de muchas familias que no han pasado fatal, teniendo que, bueno, pues contener situaciones que normalmente reparten con los centros educativos, sociales o terapéuticos, ¿no? Ha sido terrible, la gente está muy cansada y muy estresada. Pero encima afrontan ahora una situación de cambio continuo, en que esta semana hay unas posibilidades que no son las mismas que la semana que viene y que no son las mismas que durante todo el verano, es decir, con una carga de incertidumbre muy alta que es muy difícil de asumir. y justamente ahí yo quería ir, estamos ahora en la desescalada, gracias a Dios la crisis general o grande ya ha pasado o la estamos consiguiendo pasar, pero ahora estamos en otra crisis como tú señalabas, que son estos cambios a los que nos tenemos que enfrentar todos. A todos nos cuesta porque es complicado entender que tu vida ya no es como era hace 3 meses o hace 4. A esas familias que va a ser más complicado, como nos contabas, ¿qué pautas se les da? ¿Cómo les marcáis para manejar este día a día nuevo? De nuevo hay que individualizar un montón y hay que comunicarse con las familias y con las personas con autismo de la forma que ellos lo comprendan mejor. Cuando uno ya conoce a las familias y a los niños, y la mayoría tienen sus terapeutas, además, ya sabe cuáles son los métodos de comunicación. Igual que se tuvo que pasar la información de cuál era la pandemia, el COVID, todo esto, pues de forma visual o con métodos alternativos de comunicación o de forma de forma a veces muy creativa y muy imaginativa, ¿no? Pues ahora exactamente igual, pero además va a haber que hacerlo de una forma progresiva según los cambios que se puedan dar. Entonces, bueno, cuesta. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de niños que para que pudieran entender al principio el confinamiento, ha habido a lo mejor que dejarles en pijama durante unos cuantos días porque es lo que asociaban con estar en casa. Y después ya se han podido hacer a la nueva rutina y ya se han podido vestir. Otra familia que lo que tenía que hacer era guardar los zapatos de salir a la calle. En un maletero han estado. Entonces, si el niño no encontraba los zapatos, no asociaba con salir y así lo han podido hacer. Claro, en cada niño es diferente. Una persona que puede hablar, que puede entender, lo que hay que darles mensajes concretos y literales, que es lo que normalmente entienden estas personas, pero se puede explicar bastante. Una persona que no puede comprender, menos. Entonces, las normas en situaciones de alerta son generales, pero aquí la ayuda tiene que ser muy individualizada. Nosotros hemos preservado mucho el contacto en toda la medida que hemos podido. Hemos instaurado desde el principio telemedicina y hemos atendido absolutamente a todas las familias
que estaban citadas, aunque las hemos atendido por vídeo o por teléfono, no hemos saltado ni una sola cita. Y a todas aquellas que nos han escrito pidiendo ayuda. Y para eso hemos tenido el email abierto y hemos estado atendiéndolo 7 días a la semana, los psiquiatras como si estuviéramos de guardia, los propios de la consulta de autismo, ¿no? O sea, que la disponibilidad, la atención para poder individualizar y dar ideas a cada uno. Claro, ahora, como tú decías, la desescalada ahora es un momento difícil por lo cambiante y por el cansancio y estrés acumulado. Pues ha habido niños que han necesitado más medicación. Luego hay otra, el autismo es muy polifacético, hay muchas formas de presentación. A mí me gusta señalar una observación que hemos tenido, que ha habido muchas personas de alto funcionamiento para las que el confinamiento ha sido, bueno, ha sido tranquilo. Ha sido, y no por dar una vertiente positiva del confinamiento, sino por señalar lo difícil que es para esas personas el resto del tiempo. La vida con tanto contacto y exigencia social. Entonces ha habido personas que estaban tan tranquilas con sus rutinas, con su contacto online, con amigos o externos, y que si tienen suficiente capacidad de autogestión del tiempo y del ocio, bueno, pues han estado tan tranquilos. Entonces, y eso Mara no lo puede... difícil es la vida real. Y eso Mara no puede generar, dentro de lo positivo que es, no puede tener también un retorno negativo en cuanto a, ahora como he estado bien confinado, me quedo confinado. A ver, no digo que sea positivo, digo Bueno, que es informativo, muy informativo de lo que se les exige a personas que tienen muchas dificultades en la interacción social en la vida diaria todos los días, y que lo estresante y lo difícil es más todo el tiempo fuera de la cuarentena, ¿no? Por supuesto que hay gente que puede tender al aislamiento, claro, de repente están más cómodos, y por supuesto va a haber cambios, paradigmas de trabajo, de todo, que va a haber a gente que le venga bien, a la gente que tiene más dificultades sociales. Claro que hay un riesgo en ese sentido, y hay otros riesgos, claro. Ha habido que tener mucha más flexibilidad y tolerancia a que los niños o personas con autismo se enfrascaran en intereses especiales o en intereses repetitivos. Entonces, claro, luego sacar de eso, si uno ha tenido que tolerar pues muchas horas de conexión a internet o cosas parecidas, pues luego te dificulta, porque claro, las familias tienen unos límites establecidos en la vida cotidiana que ha habido que romper a veces, porque claro, ocupar el tiempo de estos niños sin autonomía para gestión del tiempo, muchas veces en padres que además tienen que trabajar en casa, no solo ocuparse de los niños, pues es dificilísimo, y entonces se han tolerado, bueno, pues situaciones de pues, utilizar más métodos electrónicos de los que a uno le gustaría, estar más tiempo enfrascado en los intereses propios, que muchas veces es positivo, porque hay intereses que pueden servir para compartir y para tener una relación, y bueno, pues se pueden utilizar, pero hay otros que son más disfuncionales y que separan y aíslan al niño. Entonces, bueno, pues ha habido que cambiar todos esos aspectos, y ahora la vuelta a una normalidad donde uno pretende que los niños aprendan y toleren la interacción social porque es lo que se encuentran en la vida real, bueno, pues a veces va a ser complicado. Va a ser complicado. Y vuelta a una normalidad que además de repente se puede cortar otra vez, porque ¿no? apuntan a que puede haber brotes y que en invierno de repente otra vez nos tengamos que confinar. En caso de que eso suceda, ¿va a ser más fácil o más llevadero porque ya hemos aprendido, o va a ser una vuelta a empezar? Hombre, una vuelta a empezar, no. Se han desarrollado muchísimos materiales, muchísimos procedimientos para poder atender a los niños, para poder hacer atención telefónica, vídeo a los niños, a las familias. Se ha generado muchísimo material explicativo, muchísimo material de apoyo para las familias, para organizar el día a día, para rutinizar. Las familias, claro, muchas veces el que los niños o que los adolescentes o adultos vayan al colegio o al centro es un respiro para poder coger fuerzas y luego poder atender o para poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se ha puesto en riesgo, pero yo creo que todos hemos aprendido mucho. ¿Qué
¿qué va a ser igual de difícil? Bueno, pues en el cambio, en la rutina, pero bueno, no es lo mismo haberlo vivido una vez y poderlo explicar y poderlo anticipar mejor que no haberlo vivido ninguna. Y luego yo creo que a nivel sanitario también espero que queden un poquito mejor preparados los sistemas y no haya una situación repetida de, bueno, pues de tal saturación y tal horror, ¿no? A nivel asistencial. Entonces, bueno, yo espero que una segunda oleada, aunque sea dura en estos mismos aspectos que estamos hablando, lo sea un poquito menos. Mara, dejando a un lado el tema de la crisis sanitaria que hemos tenido y centrándonos en el trastorno del espectro autista, siempre vimos noticias, ¿no? De que es importante el conocerlo pronto, el diagnóstico temprano de ese trastorno. ¿Es fácil diagnosticarlo para unos padres, por ejemplo, que tienen un niño? ¿Cuáles son las pautas que puedes seguir para, bueno, o si ¿Te refieres en situaciones generales o en situaciones donde no puedes ver a los niños? No, en situaciones generales. O sea, hemos dejado de un lado el tema, ¿eh? Entonces, bueno, en situación general. A ver, es fácil, estamos cada vez educando más a la población en lo que es el desarrollo normal o típico de los niños. Entonces, cada vez los padres están más informados, cada vez los profes de infantil están más informados, cada vez los pediatras están más informados. Es más fácil siempre para padres que han tenido otros hijos con un desarrollo normalizado, claro, porque comparan. Los padres de hoy en día o las familias de hoy en día no están acostumbradas a convivir con muchos niños pequeños, pues sobrinos, vecinos, llevamos una vida más individualizada, entonces es verdad que hay veces que se pierden signos que luego a posteriori uno dice, pero si es que no se relacionaba como debe relacionarse un bebé, pero la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? O no lo sabe. Yo creo que las campañas de concienciación, la formación están sirviendo de mucho y ahora mismo hay padres muy informados. Todo lo que es el desarrollo de la comunicación, como un niño cuando todavía no tiene lenguaje, se comunica y se comunica muy bien y como al principio a unos padres les puede costar entender qué le pasa al hijo, pero enseguida, sin saber hablar, los padres saben si el niño está mal o si tiene sueño, porque hay toda una comunicación no verbal, como los niños aprenden a pedir. Un niño, un bebé en condiciones normales no se muere ni de hambre, ni de frío, ni de nada, porque pide como sea, gritando, señalando, de la manera que sea, mirando, ¿no? Pues todo eso sí que, bueno, pues se puede informar, se puede educar para su comprensión, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez se va detectando más. Luego hay veces que los niños estamos muy empeñados en diagnosticar muy temprano. A veces no se puede porque los signos no aparecen tan temprano. Hay niños que tienen suficiente capacidad como para los requisitos de interacción tempranos tenerlos bien y en cambio cuando la exigencia de interacción más sofisticada o de relación más difícil se pone en juego es cuando fracasan. Y entonces a lo mejor niños que son inteligentes, que compensan de otra manera, familias que se adaptan a cómo es cada niño, pues de repente hasta que no van a un cole se relacionan con un montón y ya no saben cómo estar, ¿no? En el grupo, pues no se puede realmente identificar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Ha sido un placer hablar contigo, aprender contigo y esperamos volver a hablar contigo y que la crisis no vuelva a confinarnos. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Un placer. Adiós.